Vea por este canal el programa televisivo Regresando a tus Raíces. Tenemos la misión de anunciar el mensaje de restauración sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra visión, restaurar las almas heridas por el pecado y las heridas causadas por el hombre por medio de las falsas enseñanzas del legalismo y los mandamientos de hombres expresados en ordenanzas. En Regresando a tus Raíces conocerás tu verdadera identidad como hijo del Elohim de Israel, Yud-Hei-Vah-Hei, y su hijo Yeshua. Ven y regresa a tus raíces, porque es tiempo de restaurar todas las cosas. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com y suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Síganos en todas las redes sociales. Shalom Ubrajá. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. El Shabbat es el séptimo día de la semana, el día de descanso que ha escogido el Eterno para dedicarnos al estudio de su Torá. Desde el viernes al caer el sol, nos concentramos juntos en familia a cumplir con este mandamiento, como lo dice Bereshit, Génesis 2:3. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él hizo. Por eso los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. Shemot 31:17. Alza tu copa conmigo y declara: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vorepri agefem. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el fruto de la vid, para declarar en este Shabbat Lejai, por la vida. Levanta tu sustento y declara conmigo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amoxileken minja aretz. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos da el sustento de la tierra. Si deseas aprender sobre cómo celebrar el Shabbat, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon y recibirá el ceder de celebración, o contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593 o suscríbase a este canal Raíces Hebreas de la Fe. Continuamos con la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Como usted ya ha escuchado en esta introducción que dimos al Shabbat, este es el día que el Eterno nos ha regalado para poder estudiar su Torah. En esta semana estamos estudiando la Parashá número 49, Quítese cuando salga. Y esta Parashá tiene muchos mandamientos que son de carácter social, y como yo le he llamado, es la parashá de los protocolos de la guerra. Toda esta semana hemos estado analizando una que otras cosas, de modo que en este momento
vamos a iniciar con una primera parte de este estudio semanal y entonces vamos a ir dándonos cuenta de algunos elementos. Lo importante de nosotros estudiar la parashá semanal es que seguimos el contexto ahí diario a diario en bendición matutina. Mire, la porción se encuentra en el capítulo 21 del libro de Devarim, Deuteronomio, desde el verso 10 hasta el verso 25, hasta el capítulo 25, verso 19. Quítese significa cuando salga. Ya ustedes han visto todo lo que son las aliyá que estamos leyendo paso a paso en el matutino. Como hemos estado estudiando, esta parashá tiene mandamientos que son diversos. Cuando nosotros vemos que en la Torá el Eterno, en este caso Moshe, está dando a unos que otros unas cuantas órdenes. Entonces nosotros vemos que la parashá salta de una cosa, salta a otra, después toca otro tema y vuelve de nuevo al tema anterior. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué sucede eso? Sucede eso porque, como ya hemos aprendido, la escritura no fue ordenada en un orden, valga la redundancia, cronológico, sino que fue escrita de forma circular. Cuando algo es narrado, escrito de forma cronológica, sucede que hay pasos que hay que seguir. Pero en este caso no es así. Es como si dos personas estuvieran conversando, o un padre está conversando con un hijo, están hablando de un tema y luego en la conversación se introduce otro tema, muchas veces sin haber concluido el primer tema en el cual estamos hablando. Le digo esto para que ustedes puedan comprender por qué muchas veces nosotros vemos esa situación en alguna de las parashá, que estamos estudiando un tema, luego como que la parashá de repente salta a otro tema y luego entonces vemos que en el transcurso de el lapso de tiempo se aborda otro tema. Entonces, lo bueno de esto es que no se pierde el sentido. Es decir, no es que se está saltando de un lado a otro sin tener una coherencia. No es así. Sino que ahí hay una perfecta coherencia y alineamiento en lo que se está exponiendo o se está explicando. Entonces, por esa razón, ustedes van a ver que se salta de un lado a otro, se explica aquí y luego como que salta de nuevo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. La Torá no fue escrita en forma cronológica y fue escrita de forma circular. Ahora, si nosotros vemos en lo que es la edición de los 613 mandamientos, donde vamos a ver que ahí, concerniente a lo que es la guerra, ustedes van a ver que todos los versículos que corresponden a esta situación están ordenados de forma clara. En estos 600 mandamientos, el autor, que en este caso fue Maimónides, trató de aglutinar todo lo relativo a un mandamiento, aún el versículo no esté alineado en el mismo libro, pero sí lo que se quiere justificar es el mandato. Entonces, de los últimos mandamientos que hay en los 613 está el tema relativo a la guerra, que comprende desde el mandamiento 598 hasta el mandamiento 613. Allí habla de que los que vayan a la guerra, en primer lugar, no deben de temer. Como ustedes pueden ver,
de esos versículos solamente aborda de esta parashá el capítulo 20, verso 3. Pero también eso mismo está en el capítulo 3 del libro de Deuteronomio, verso 22, y capítulo 7, verso 21. Usted ve, los que vayan a la guerra no deben de temer. Está escrito en 3 lugares dentro del mismo libro, en distintos capítulos. Habla de ungir a un comisionado especial para la guerra. Deuteronomio capítulo 20, verso 2. Habla de que en las guerras hay que proceder según la ley. Capítulo 20 de Deuteronomio, verso 10. En las guerras, no dejar con vida a ningún individuo de las ciudades cananitas. Capítulo 20, verso 16. Destruir las 7 ciudades. Capítulo 20, verso 17. Mire lo que voy a hacer. Le voy a poner esa diapositiva para que ustedes la puedan tener, porque me parece que es interesante esto que yo le estoy leyendo, que yo mismo ya lo he estudiado y lo he ordenado según versa lo que es la edición de Maimónides, porque es interesante desde el mandamiento 598 hasta el mandamiento 613. Entonces le voy a presentar ahora para que ustedes puedan entender de lo que les estoy hablando. Por eso yo le he denominado a esta parashá lo que es el protocolo de la guerra, y por eso en esos mandamientos vamos a ver cómo ahí el Eterno le da una instrucción para que se puedan alinear conforme a lo que son los mandamientos que Él les está dando. Entonces, esto que yo le acabo de decir, lo vamos a ver ahora aquí relativo a la guerra. Mire, tome nota. Puede tomar nota. Usted puede ver que dice, donde yo le estaba leyendo, como le he denominado a la parashá, los protocolos de la guerra. Los que vayan a la guerra no deben de temer. Deuteronomio capítulo 3, del verso 21 y capítulo 20, verso 3. Ungir a un coanín comisionado especial para la guerra. Deuteronomio 22. En las guerras hay que proceder según la Torá. Deuteronomio 20:10. No dejar con vida ningún individuo de las ciudades cananitas. Deuteronomio 20:16. Destruir las 7 ciudades cananitas. Devarim 20:17. No destruir árboles frutales. Deuteronomio 20:19. Tratar según la ley a la mujer que en guerra es tomada cautiva. Esa es la parashá Kititze que estamos estudiando. Dice que la traerá a ella y se rasurará la cabeza y se dejará crecer. Luego, fíjese cómo la parashá da un giro y dice: no vender como esclava a la mujer capturada que es tomada en matrimonio. Capítulo 21, verso 14. Eso está en la parashá también. También dice: no degradar a la mujer capturada. No ofrecer paz a los amonitas ni a los moabitas. Capítulo 23, verso 6. Ningún inmundo debe entrar en el campamento. Capítulo 23, verso 11. Tener letrinas afuera del campamento del asentamiento. Capítulo 23, verso 13, que ahí es donde hemos leído, donde dice que cuando vayas allá al campo, ¿verdad? Dice, cuando vayas al campo llevarás una estaca, etcétera, y luego mantener esos lugares limpios. Capítulo 23, 14 y 15, donde dice que no entregará. 14 y 15 dice: tendrás también un lugar fuera del campamento y se la da de allí. Porque fuera del campamento tenía que haber un lugar, algún tipo de letrina donde los soldados podrían hacer sus necesidades, pero había reglas específicas de higiene que había que seguir para que la presencia del Eterno no se molestara con cosas desagradables. Ahí es donde habla que tendrá dentro de tus herramientas una pala cuando te sientas allá afuera,
Una herramienta significa un arma. Vemos como la Torá cubre toda el área de la vida humana, incluyendo el momento de ir al baño. Y hay mandamiento incluso que en ese momento a nuestro Padre no se le escapa nada. Nos instruye en los detalles más íntimos de nuestra vida para que actuemos siempre de manera correcta y nos da la oportunidad de servir por medio de la vida práctica diaria. También recordar siempre lo que Amalek hizo contra Israel. Capítulo 25, verso 17. La maldad de Amalek contra Israel, que no será olvidada. Deuteronomio 25, 19. Y destruir la descendencia de Amalek. Fíjese que cuando él le da todos los mandamientos, mire, desde el mandamiento del nombre, este es el primer mandamiento, lo relativo al nombre, hasta lo último, que es el tema relativo a la guerra. Entonces, al Eterno, mis amados hermanos, no se le escapa absolutamente nada. Durante toda la semana hemos estado hablando acerca de cómo se debe de conducir y cómo debe de ser el comportamiento del soldado. Actualmente, el ejército de Israel, obviamente tenemos que entender que ya muchas cosas de las que están ahí ya no se practican, como por ejemplo, ya Israel no está haciendo guerra de conquista. Hace mucho tiempo que desde que entraron por Yehoshua ya no hacen guerras de conquista, porque las guerras de conquista que han pasado en Israel han sido de retomar el territorio. Las guerras, por ejemplo, cuando se inició la primera guerra de la primera intifada, todo ese territorio que Israel le había quitado a los enemigos, no fue una conquista, fue se puede decir, reconquistaron su terreno. Entonces, actualmente el ejército de Israel es un ejército pequeño, comparativamente, tiene unos 700,000 soldados, pero está circunscrito dentro de las potencias armamentísticas muy bien formadas, y el avance que ha tenido Israel, pese a ser un estado comparativamente joven, porque el estado de Israel, lo que tiene son unos 77 años, va a cumplir. Entonces, fíjese como un estado tan pequeño, ¿verdad? Y tan organizado, con una capacidad enorme de logística, pues ha tenido que realmente abocarse a los lineamientos que establece los tratados de guerra de este tiempo moderno. Israel no tiene un ejército grande, eso no es verdad. Se habla de que en una noticia que salió en cuanto a lo que es a BBC, que habla del poder militar de Israel, se dice que Israel tiene de un ejército terrestre de 1,700 soldados activos, 465,000 reservistas, 407 vehículos de combate, 602 aeronaves y 67 navíos. Oiga, 170,000 soldados solamente tiene el ejército de Israel activo, y tiene 465,000 reservistas. Es decir, que el ejército de Israel no llega a 700,000 soldados. Por eso es que en el Estado de Israel se ha implementado lo que es el servicio militar
voluntario. Cada muchacho, cuando entra a los 18 años, si es varón, tiene que hacer 2 años de servicio voluntario. Tiene que ir al ejército. Y si es mujer, igual. El problema que ustedes ven con los ortodoxos, que ustedes ven a los ortodoxos a veces peleando con el ejército, esto sucede a raíz de que hay un acuerdo entre el gobierno religioso y el gobierno político, porque prácticamente en Israel hay 2 gobiernos. Hay un gobierno religioso que es presidido por lo que es el rabinato, se puede decir, y un gobierno civil que lo preside el primer ministro. Todo ortodoxo que está ahí en Israel, cuando va hacia Aliyah a Israel, firma un documento donde sus hijos, cuando tienen la edad de 18 años, tienen que ir al ejército a hacer su servicio voluntario. Pero ¿qué pasa? El acuerdo estipula que si el joven está dedicado a estudiar la Torá, está en la yeshiva, que justifica que no puede ir al ejército, entonces ese muchacho, ese estudiante de la Torá, está exento de hacer el servicio voluntario. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que el Departamento de Investigación del Ejército de Israel es muy efectivo. Y ellos saben cuándo el muchacho está o no en la yeshiva. Y si no está en la yeshiva estudiando, tiene que ir a hacer su servicio voluntario, porque su patria lo necesita. Hay muchos países en el mundo donde es obligatorio el servicio voluntario. En Estados Unidos, el servicio no es voluntario. Hasta un tiempo lo era, pero ya no. En algunos países de Europa, en algunos países de Asia y de otros países, ¿verdad?, que tiene que ver con el Medio Oriente. Aquí en América eso no está dentro de ningún lugar, que debería de incluirse. Si aquí los jóvenes, cuando cumplen los 18 años, en vez de estar haciendo esa payasada de la marcha, que lo que se ponen a un relajo, se implementa el servicio militar voluntario, obligatorio, como lo es en Corea del Sur, como lo es en China, me parece que en Japón, en Rusia, en Ucrania, en algunos países de Europa, de Asia. Pero aquí en América Latina, usted ve la delincuencia que hay. Digamos que la situación no son iguales. ¿Por qué? Porque no hay un estado de guerra. Nosotros no estamos en un estado de guerra. Pero si se implementara ese servicio en alguno de los países, pues la disciplina de la juventud es diferente. Entonces, allí en Israel, cuando los ortodoxos, los hijos de los ortodoxos, no están yendo a la yeshiva, tienen que ir a hacer su servicio voluntario. ¿Por qué? Porque debe de existir una reserva civil. Porque fíjese cómo Israel constantemente está siendo atacado. Y la gente se cree que los soldados de Israel son superhéroes, que no fallecen. Mire, yo que estuve en el voluntariado le puedo decir que eso es algo sumamente fuerte lo que pasan los jóvenes israelíes, porque tienen que ir a hacer ese servicio voluntario, mientras los demás jóvenes de otros países, cuando cumplen sus 18 años, andan por el mundo, son youtubers, son estos, son los otros, están allí, están allá. Los jóvenes israelíes tienen que estar ahí bajo una disciplina, porque su país lo necesita, tanto jóvenes hembras como varones, porque no es fácil la lucha, no es fácil usted vivir en un país
donde usted tiene que vivir con una arma en la mano, porque eso es una cosa terrible. Entonces esa es la razón por la cual Israel requiere de 465,000 reservistas y mucho más. Ahora, el ejército de Israel también tiene una dependencia que acoge personas de otras naciones que van a pelear y van a hacer servicio voluntario. El ejército de Israel tiene mucha gente extranjera que se han ido para Israel, han hecho el voluntariado, como fui yo fui al voluntariado, pero allí nosotros no vamos a bregar con armas ni nada de eso. Allá simplemente vamos a conocer, vamos a darle fuerza moral a los soldados, vamos a compartir con ellos para que ellos vean que ellos no están solos, porque no es fácil, amados hermanos. Yo por eso le digo, todos los días nosotros en el matutino oramos por el bienestar del Estado de Israel y oramos por los soldados, porque la lucha que están librando los soldados no es fácil. La cantidad de soldados heridos, amputados, fallecidos. Usted va a ese cementerio que está allá en el monte Herzl, en donde está la tumba de los primeros ministros, y usted ve ese cementerio ahí, y ahí la mayoría de los que están sepultados ahí son jóvenes que oscilan entre los 19 años y los 25 años, en su gran mayoría, que han dado la vida por su país. Entonces, la lucha que está sosteniendo Israel no se compara con nada en el mundo. Ningún ejército ninguna nación del mundo está bajo la presión en la cual se encuentra el Estado de Israel. Y cuando usted ve estos mandamientos desde el 598 hasta el 613, usted puede entender por qué. Por eso yo le pido que usted estudie, mire, estos mandamientos que están ahí. Hágale un capture a esta diapositiva. Haga un capture y estudie esos mandamientos para que usted entienda esta parashá y por qué la parashá se llama Kitixá. ¿Por qué? Porque eso no es fácil. Eso no es nada fácil. Entonces, hay muchas cosas que no se usan. Por ejemplo, ya Israel no está haciendo conquista, ya no se toma mujer cautiva, ya no hay necesidad de dejarla que llore por un mes y todo ese protocolo, ya no, porque ya la mayoría de los soldados ahí, a cada rato nosotros vemos que un soldado le pide matrimonio a otra joven soldado, eso pasa. Yo soy de lo que creo que las mujeres que van al ejército las mujeres israelíes que van al ejército, las jóvenes, muy bien, deberían de aprender a defenderse, a tomar un arma en la mano por cuestiones de seguridad, porque ya usted puede ver que en Israel no hay ningún lugar seguro, no se sabe cuándo se va a meter una rata y va a venir y va a atacar, se va a meter a la habitación de los niños, va a asesinar, porque esa es la vida que se vive en Israel, ¿verdad? En muchos lugares sumamente inseguros, sobre todo los lugares que están en las fronteras, donde las personas viven en plantas bajas. Cuando se meten en esos asentamientos, como usted ha podido ver, la situación no es fácil. Una cosa es decirlo desde aquí y criticar desde ahí, pero otra cosa es ir allá y verlo y vivirlo. No es fácil la presión con la que están siendo sometidos toda esa población que vive en los bordes del país, tanto en los bordes del sur como en el del este, como en el oeste. Porque ya en el este está el mar Mediterráneo, pero también ahí está la frontera con lo que es Gaza, como usted vio lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. O sea, Israel no está viviendo una situación fácil y usted lo puede ver ahí. Entonces ya no hay que capturar. Yo, para concluir el tema de las mujeres, digo que las jóvenes que van al ejército, está bien que ellas vayan a hacer su entrenamiento, pero no que vayan, aunque a nosotros nos dijeron que ellas no van al frente de batalla, ellas no van, las mujeres no van al frente, porque en el ejército hay distintas unidades, las unidades de combate, que son las que
van a explorar, que están cuerpo a cuerpo, no está compuesto de mujeres, supuestamente ahí no van mujeres, pero como quiera que sea, eso es fuerte para una mujer, el pasar todas esas situaciones, pero así es la vida. Entonces, dicho esto, hemos concluido con el tema de lo que son, ¿verdad? Lo que es el ejército. Luego la parashá, después de dar todas esas instrucciones acerca de ese protocolo de la guerra, habla que ninguna de las mujeres de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. La palabra ramera se dice que de Shah y tiene la misma raíz que Kadosh. Entonces, ahí nosotros vemos lo contrario. Está prohibido la prostitución. Está prohibido que una mujer se corrompa a la prostitución. Que la vida nocturna en Israel, aún en el mismo Jerusalén, cuando está en tiempo de paz, eso da vergüenza. Eso da mucha vergüenza. Mirando lo que dice aquí la escritura, eso da mucha vergüenza, porque el moderno Estado de Israel se le ha ido de la mano a las autoridades actuales, y usted ha podido ver cómo se vive la vida nocturna. Los que han ido allá a Tel Aviv sabe cómo se vive la vida nocturna en Tel Aviv, y aún cómo se vive en la vida en la propia Jerusalén. El tanto pecado que hay, la tanta corrupción que hay, tanto vicio, eso es terrible. Y estamos hablando de la tierra Kadosh, siendo sinceros y siendo honestos, cosas que no deberían de pasar, pero así es la vida. Habla de que no traerá paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Eterno. Hay un mandamiento establecido aquí. La palabra ramera es oná. En este caso es una mujer que ofrece su cuerpo para la prostitución. Y esto, en este tiempo, se ha modernizado. Como todas las cosas se han modernizado, así también se ha modernizado la prostitución. Ya la prostitución no se practica tan solamente en lugares que están destinados solamente para eso, sino que hay una prostitución cibernética ahora. Las mujeres ofrecen su cuerpo a través de la pornografía y aplicaciones que se dedican a la venta de sexo a través de la internet. De modo que el tema de la prostitución ha sido, se ha ahora mismo modernizado en todos los aspectos. Pero dice aquí que no se puede tomar la ofrenda de una ramera ni el sueldo de un perro. ¿Y a quién es que le llama la vida? ¿A quién es que la Torá le llama perro aquí? Pues aquí el perro, la palabra perro, es una referencia a un hombre gay que ha vendido su cuerpo para obtener dinero. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la escritura. Dice que hace referencia a un perro. Dice que significa que no se puede entregar un cordero al templo que haya sido cambiado por un perro. Hace alusión a esta. Ambos oficios son abominación para el Eterno. El dinero de su trabajo no se puede permitir como ofrenda para el Eterno. De esto aprendemos también que no podemos permitir el dinero de ofrenda de nuestras congregaciones, de personas que han conseguido ese dinero de forma ilegal, quebrantando el mandamiento de la Torá. Si nosotros extrapolamos esta situación a donde nosotros vivimos hoy, eso ahí hay mucha tela por donde servir, por donde decir. Mire, las naciones gentiles, los abolicionistas, en cuanto al término del dinero, nadie investiga de dónde viene ese dinero. Nadie investiga de dónde vienen esas donaciones. Que vino fulano. Usted sabe que aquí en nuestro país sucede
que mucha gente supuestamente que andaba en mala vida, narcotráfico, negocio negro, rojo, ustedes saben. Entonces simplemente se convierten y ya, dije que se convirtieron. Y todo ese dinero acumulado, producto del narcotráfico, ustedes saben que aquí en este país, en muchos lugares, lo han acogido como bueno y válido. Eso es una cosa que usted lo sabe. Que aquí las cosas se empañan, se disfrazan. Mire, yo vi una serie que se llamaba Narcos Santos, una serie muy tremenda, donde la religión entonces la estaban utilizando como background para lavar el dinero. Y eso es muy peligroso. Los líderes que hacemos presencia en los medios de comunicación y que estamos dirigiendo gente, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay gente que no tiene escrúpulos. Le echa la mano a todo lo que le dan. Agarra todo lo que le dan sin cuestionar. No importa si ese dinero viene del narcotráfico. No importa si ese dinero viene de estafa. No importa. Hay gente que no tiene que ver de dónde venga el dinero. Porque ellos dicen, yo lo he escuchado. Acuérdense, yo he escuchado literalmente a muchos líderes decir que desde que viene el dinero y cae en la mano, ya Cristo lo lava. Porque Cristo es un lavador de dinero. Cristo lava el dinero. Cristo, cuando le lleva el dinero del narcotraficante, entonces lo lava y ya. Ese salvoconducto está ahí y ya. Y eso se hace muchas veces callado. Gente que ha venido desahuciado, que ya no le queda otra alternativa. Y se han visto cantidades de personas en muchos países, incluyendo el nuestro. Ahora mismo hay varios líderes religiosos presos, involucrados en negocios de lavado de activos. Entonces, sucede y viene a ser que aquí en este país no hay una regla que, y en algunos países también, que monitoree el tema de las entradas en todos esos grupos religiosos. Entonces, inclusive están hasta exentos de impuestos. Entonces, por eso es que el negocio de la fe, eso en mucha parte deja. Porque muchas veces eso es a la vista gorda. Y no tiene que ver. Ah, no, si fulano vino y era un narco, era lo que sea. Era un estafador, lo que sea. No. Ya lo que él hizo, eso es borrón y cuenta nueva. Aquí dice la Escritura que ese dinero es sucio. Que no se puede tomar dinero sucio. Que no se le puede poner la mano a dinero sucio. Que una persona que se respete, un líder que se respete y que tenga su conciencia limpia, no agarra dinero de una persona que sabe que viene de un lado oscuro. Usted lo sabe y lo sabe la gente. Pero es mejor pasar la mano y se acabó eso. Entonces, ahí la parashá entra en otro tema y es acerca de no cobrar interés a tu hermano sobre el dinero, sobre el alimento que ha sido prestado. No está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrando intereses. Yo decía ayer en el matutino que, y lo repito hoy para que usted lo escuche. Mire, uno de los temas que más problemas trae a las relaciones interpersonales es el tema del dinero y los préstamos. Hay familiares que se han dividido por culpa de un préstamo. Hay amigos que se han separado por culpa de un préstamo. Hay personas que están presas por agresión por culpa de un préstamo. Hay personas que se sienten estafadas, engañadas, con el sentimiento herido por culpa de un préstamo. ¿Por qué?
Porque aunque aquí dice la Escritura que no se debe cobrar interés a la persona, todo el mundo en una o en otra ocasión nos hemos visto en necesidad. Yo he tenido que coger dinero prestado. Usted ha tenido que coger dinero prestado. Aquel ha tenido que coger dinero prestado. Y hemos tenido que coger dinero prestado. Eso es cuando uno no tiene, cuando uno no es rico, cuando uno no tiene herencia, cuando uno no tiene nada más que las dos manos, uno tiene y tiene hijos y tiene niños y tiene palabra. Eso es lo único que uno tiene. Entonces, uno tiene que solicitar dinero prestado. Ese dinero prestado tiene condiciones. Sucede y viene a ser que cuando nosotros se le toma dinero prestado a una persona que no es de la fe, que vive de eso, sucede y viene a ser que ese dinero es pagado tácitamente y, como dice la gente, religiosamente. Me prestó 2,000, 3,000, lo que sea. ¿A cuánto? A un 20, a un 30. Ese dinero se lo paga, mire, tácitamente. Resulta que si ven a una congregación, yo por eso hace mucho tiempo que yo entendí que dentro de la congregación no se puede hacer negocio. No se puede juntar la fe con los negocios. Porque cuando se junta la fe con los negocios, eso trae problemas. Y hay unos espíritus que están ahí siempre esperando que el que cogió prestado quede mal y que el que le tomaron prestado se enoje para que eso traiga contienda dentro de la congregación y ahí se arme un problema tremendo. Entonces sucede y viene a ser que el que toma prestado al hermano en la congregación, aparte de que le tomó el dinero prestado, que fue prestado, y sin rédito, entonces ese dinero, cuando suelen pagarlo, lo pagan gota a gota. Cuando suelen pagarlo, que en la mayoría de los casos se olvidó, porque saben que como son hermanos de la fe, no lo va a llevar a la cárcel, no lo va a meter preso, y por eso hay mucha gente que ha tomado dinero prestado dentro de congregaciones. ¿Para qué? Con su segunda intención de no devolverlo. Entonces, la gente se siente estafada. Eso crea problemas en la hermandad. Eso trae problemas. Eso trae situaciones. ¿Por qué? Porque se arman tremendas injusticias ahí. Porque hay que tener una conciencia clara. Pero entre una cosa y otra, el Eterno hace justicia. La persona que tomó el dinero con la intención de que sabe que no lo iba a devolver, apelando de que es dentro de la congregación y ahí no se le va a meter preso, ni se le va a despojar, ni nada, esa persona no sabe que el defensor ahí, el juez ahí de esa causa es el Eterno. Y el Eterno va a juzgar esa causa. Y usted puede tener la plena seguridad que ese dinero que cogió esa persona con la intención de no devolverlo dentro de la congregación, utilizando la fe como escudo, esa persona lo va a pasar mal, porque su economía se va a ir al suelo y va a perder más por lo menos. Pero también el Eterno juzga las injusticias. Si allá al impío usted le cogía dinero prestado al 40, al 30, y el hermanito le está prestando el dinero así, por conmiseración, si la persona tuviera una conciencia, le dijera, ok, aunque la Torah diga que usted no me tiene que cobrar intereses, pero yo le voy a regalar un 2% o un 1% de agradecimiento y le va a pagar a tiempo. Pero sucede a vida ser que no. Toman el dinero prestado, se lo dieron todo ahí, uno, como dicen aquí, chan con chan, y luego vienen ese dinero como que así, como que fue que se lo dio. Entonces eso, la Torah, eso no, el Eterno no le gusta eso. La persona afectada se siente mal. Puede ser un ángel del cielo, pero se siente mal, se siente abusado, se siente estafado.
Y por eso es que cuando pasa esto y esas dos personas están en la congregación, uno se sienta al lado del otro, uno está detrás del otro, ese que debe tiene que mantenerse callado, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hable, ese al que le deben lo va a mirar. Y muchas veces están enemigos. Entonces, eso trae problema, eso trae dificultad, por eso no se puede hacer. La persona que tomó el dinero prestado, oiga, afine bien sus asuntos para cuando usted tenga que tomar algún préstamo, porque si se lo van y se lo toman al banco, el banco le va a cobrar, porque el banco, usted hizo un contrato con el banco y el banco no tiene que ver que usted le va a arrancar lo que tenga que arrancarle. Entonces, por eso es que yo le digo en las congregaciones que está prohibido el negocio dentro de hermanos. Está prohibido el negocio dentro de hermanos para evitar ese tipo de cosas. Pero también a familia. Óigame, familias que se han distanciado de una manera tal, y eso fueron ese préstamo que se le hizo. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, porque esto puede ponerle un precio a la salvación de mucha gente. Esto puede ponerle un precio a la salvación de mucha gente. ¿Qué yo le aconsejo? Que cuando usted vaya a tomar un préstamo, usted analice bien si usted va a poder cumplir. Si usted sabe que no va a cumplir, no se meta en eso, por favor. No se meta en eso. No infrinja la Torá, ni haga que otro peque, porque el Eterno no se va a quedar de brazo cruzado y Él va a juzgar. Va a juzgar. Ahora, tampoco el que fue afectado puede permitir que eso afecte su alma de tal manera, ¿verdad?, que su salvación se vea afectada. Porque lo que le digo, eso es un tema muy delicado. Uno de los temas más delicados es el negocio en la fe. Y eso es así. Pero por otro lado, si es la persona que le presta a aquel que no es de la fe, sea justo. No preste al 50, al 60, como hay mucha gente por ahí, asesinando la economía de mucha gente. Por ahí hay mucha gente abusadora que se valen de la necesidad del otro para ahorcarlo, para quitarle sus bienes. Usted sabía que los embargos, según la Torá, están prohibidos, pero para la ley eso no es así. Entonces, lo que hay es que orar al Eterno para que cada persona se organice y que no tenga necesidad de coger préstamo, porque el que toma prestado es esclavo del acreedor. Lo mejor, oiga, yo de todo corazón le aconsejo a cada persona que por favor evite meterse en deuda, evite caer en deuda, evite hacer negocio innecesario, aprenda a administrar su economía, aprenda a, como dice la gente, a arroparse hasta donde la sábana le dé. No comprometa su salvación, porque créame que esto no es de lo mejor. Que el Eterno nos ayude y que uno nunca caiga en desgracia por esto, porque cuando usted pierde su palabra, ya usted no tiene manera de recompensar eso. Ya después que usted le quedó mal a fulano, a sutanejo, a perencejo, a sonejo, a abunejo y a trenejo, ya usted es un mala paga. Usted no paga y usted se va a ver en serio problema. Entonces mejor es tener la puerta abierta, esa persona de confianza que le facilita esos créditos. Usted debe de cumplir con eso para que su vida no caiga en maldición, porque créame que le cae una sarna económica que es difícil de sanar, porque hasta que esas deudas no sean sanadas, esa sarna económica no se le quita a mucha gente. Eso se llama, yo la he denominado sarna económica, precisamente por eso. Si llegó la fecha y usted no puede pagar, vaya y diga, mire, perdónenme, yo no puedo pagar, porque si no tiene con qué pagar, ok. Si ve que no tiene dinero, tampoco vamos a presionar, ni vamos, no, si no puede pagar, ya no puede pagar.
Pero hay que cumplir con los compromisos. Hay que cumplir con los compromisos. Porque qué bueno usted se sintió cuando se le dio ese dinero ahí. Qué bueno usted dijo, wow, voy a resolver ese problema con ese dinero que con tanto amor ese hermano, esa hermana le facilitó. Qué bueno, ¿eh? Y que entonces después que usted resolvió su problema, entonces usted se olvidó de eso. Así como que se olvidó de eso. Eso delante del Eterno es una injusticia muy grande. Y el Eterno no se queda de brazos cruzados. Entonces, la Torá misma enseña que el pueblo de Israel en el principio bancario, los bancos no son inventos de los hombres. Se puede decir, dice un comentario, sino del Eterno. Con el fin de beneficiar al pueblo de Israel y al darle préstamo a los extranjeros es parte de la bendición de Abraham, resultando de la obediencia a los mandamientos, como está escrito. Abrirás el Eterno para ti, buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra en tiempo, para bendecir la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Para que se pueda cumplir ese principio en nosotros, de Deuteronomio 28:12, que es el mandamiento de la prosperidad, para que yo pueda hacer, en vez de que me presten a mí, yo prestar, yo tengo que llevar mis negocios a cuenta clara con el Eterno, porque eso no es así. En este mundo, el mundo está lleno de estafadores. Este mismo es un pueblo donde mucha gente vive de tomar prestado. Coge una quincena, empeña la tarjeta y hace muchísimo lío. Y aquí hay gente que se ha hecho millonario de ese tipo de negocio, prestando al 50, al 60, porque el que tiene una necesidad, se le presentó una necesidad, se le enfermó un hijo y está en apuro, no tiene dinero, va a agarrar de donde menos le dan, de donde menos tiene que tomar. Pero todos esos acreedores, estafadores, la pagan. La vida de esa gente es enfermedad. La vida de esa gente es pleito. La vida de esa gente es desgracia, porque esa desgracia lo alcanzan. Le alcanzan desgracia, enfermedades, maldiciones. ¿Por qué? Porque hay un salario que está gimiendo delante del Eterno y está diciendo, esa persona es injusta. Y usted y yo somos testigos de cómo mucha gente en este pueblo ha terminado mal por dedicarse a ese tipo de negocio. Crueles, son crueles. No tienen que ver. A quien tengan que arrancarle la vida, el corazón, se lo arrancan. Pero entonces, recuerde la frase mía de la parashá pasada. Si tú no tienes misericordia por el que está por debajo de ti, no le pida misericordia al que está por encima de ti. Entonces, entra la parashá en otro tema. Cuando hagas un voto, 23-21, cuando hagas un voto al Eterno tu Elohim, no tardará en pagarlo, porque el Eterno tu Elohim ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti. La gente cree que hacer un voto, una promesa y no cumplir, eso se lo lleva el viento. No, la Escritura dice aquí, se trata de votos de ofrenda. Pueden ser animales, dinero, objeto de valor o la dedicación de una persona. A veces hay personas que dicen, se comprometen ellos mismos. Bueno, cuando yo esté trabajando, mi primer salario yo lo voy a donar. Resulta que llegó el primer salario. Ellos se les olvidó eso. Mira, cuando el Eterno me ayude a conseguir este trabajo, yo voy a hacer tal cosa. Llegó el trabajo, llegó lo que ellos pidieron y se olvidó de eso. No, que si el Eterno me hace esto o le hace esto a mi hijo o a mi hija o quien sea, yo voy a hacer esto. El Eterno obró, se cumplió la palabra que él dijo. Entonces la persona se hizo el chivo loco y se olvidó. El Eterno no olvida eso. Mírelo aquí, capítulo 23, verso 21. Cuando hagas un voto al Eterno, tu Elohim, no tardarás en pagarlo. Porque el Eterno tu Elohim ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti. Dice Eclesiastés, cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita de los necios. El voto que hace, cúmplelo. Es mejor que no hagas voto o que hagas voto y no cumpla. No permita que tu boca te haga pecar y diga delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos?
las obras de nuestras manos sufrirán destrucción si no cumplimos las promesas que han salido de nuestra boca. ¿De qué se está refiriendo eso? Promesa que mucha gente sabe que ha hecho y que no cumple con nada. Entonces ahí es donde yo le doy ahí lo que es la recomendación. Si usted sabe que usted no va a cumplir con algo, no se comprometa. Si usted sabe que usted no tiene algo en la mano, no lo ofrezca. Y si usted sabe que usted no va a hacer nada, no crea expectativas. Porque el Eterno no va a dejar pasar por eso en alto. El Eterno va a juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Ahí la parashá da otro tema del trato a cuando entremos a la propiedad de alguien. Cuando entre en la viña de tu prójimo, entonces podrá comer las uvas que desea hasta saciarte, pero no podrá ninguna en tu cesto. Es decir, si yo tengo una cerca de mangos, nosotros podemos, o sea, un hermano tiene una finca de mango, de lo que sea, se puede ir a comer con la autorización de él, pero no se puede sacar de ahí para ir a vender, porque la Torah dice que eso no se puede. Estas son las reglas que están en lo que es el Shulchan Aruch. Pero igual también, si a nosotros nos dan algo, limitémonos a eso que nos autorizaron, sea con lo que sea. Si ustedes le dicen, mire, vaya, toma tanto de allí, tome una cantidad de 2%, no se eche el 20%, no haga eso, no abuse. Hay gente en que abusan, que como dicen aquí en un adagio popular, a mucha gente usted le da el ala y se comen la pechuga. Son gente inconsciente, son gente que donde ven, ellos van a coger, ellos no les importa lo de nadie. Así hay gente maliciosa, malvada en este mundo, que solamente ven por el bienestar de ellos. Entonces nosotros tenemos que tener clara conciencia. Eso nosotros lo vemos en las actividades. Cuando usted ve que, dentro de nosotros no pasa eso, pero yo he estado en actividades, no en la nuestra, donde hay cosas para servirse. Y hay gente que va y se sirve todo, y se lo puede llevar todo, se lo lleva. Eso se llama una persona miserable. Y eso da vergüenza. Cuando yo trabajaba en los hoteles, como yo veía como las actitudes de cierta gente. Es una vergüenza demasiado grande. Entonces la gente tiene que ser prudente. Si se pone la comida ahí para que se sirvan, sírvase un poco y calcule que somos 4 y el otro tiene que comer. Es un principio que se enseña en la casa. Es un principio que se enseña en la casa. Pero lamentablemente mucha gente no sabe, no entiende eso. Ahí la parashá da otro giro y habla de las relaciones del matrimonio. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le quiere un certificado de divorcio. Ya esto es el matrimonio halágico. No sé si eso existe ahora, yo creo que no, pero en el tiempo del segundo templo habían 2 interpretaciones. Si una mujer se casaba con un hombre, por ejemplo, y él descubría que no era virgen, él podía darle la carta de divorcio. Ya yo creo que eso no se hace. Eso eran para los tiempos del segundo y tercer y primer templo. Ahí se habla del divorcio, porque el divorcio también es permitido según el criterio de la Torá. No, en cuanto a lo que es el divorcio, en esta parashá habría que sacar, yo voy a grabar un programa solamente acerca del divorcio, porque la gente de este tiempo no entiende que hay 2 tipos de divorcio. Está el divorcio del matrimonio según la halajá y el divorcio según civil, es decir, el matrimonio civil. El matrimonio civil es un contrato que 2 personas firman y van y lo certifican en un juez.
Si usted lee, oiga, si usted lee la cláusula del matrimonio que usted firmó, usted se va a dar cuenta que eso es un matrimonio civil. Y por eso es que la liturgia se va a hacer a una iglesia, donde sea. Ya en la iglesia nadie firma nada. Allí no se firma nada, porque allí lo único que hace es que se le da la bendición. Pero en una acta de matrimonio, lo que dice, fulano de tal, hijo de fulano de tal, nacido tal día, fecha tal día, fueron unidos en matrimonio el día tal, tal y tal. Ahí no hay cláusula. Ahí solamente hay un certificado de matrimonio y punto. Es un matrimonio civil. Por eso ese matrimonio civil es un matrimonio humano. Ahora, un matrimonio que es según la halajá judía, lleva una ketubá, que es un pliego de consideraciones ahí para proteger a la mujer específicamente. En el matrimonio civil se han hecho cantidades de arreglos, bienes separados. Si los dos cónyuges tienen alguna que otra dinero, hacen una cosa, un certificado de bienes separados, por si en caso si hay divorcio, ¿verdad? Que no haya que incidir tanto en la repartición, porque básicamente es un contrato. Entonces, lo que le quiero abrir la mente para explicarle que un matrimonio civil está regido por una corte civil. Eso es civil. Eso la gente se divorcia hasta sin mutuo acuerdo. Eso es civil. El matrimonio religioso aquí no existe. En República Dominicana no existe el matrimonio religioso, ¿verdad? Porque allí lo que hace el sacerdote, el pastor, quien sea, es que bendice. Pero cuando se van a divorciar no tienen que ir a donde el pastor, sino que van a donde dos abogados. Entonces, en el matrimonio judío no. Allí hay tribunales que vigilan. Es más difícil divorciarse que casarse en el contexto halágico. ¿Por qué? Y hay muchos lugares, en Estados Unidos por ejemplo, no soy un perito en la materia, que es difícil divorciarse. Por muchísimas razones. Pero en el matrimonio halágico judío hay una ketubá, eso se llama ketubá, que es donde están todas las características que implica. Por eso, cuando nosotros metemos a dos personas debajo de la jupá, le hacemos la salvedad de que aunque están parados por un matrimonio civil, las cláusulas de la jupá no son iguales que ese matrimonio civil. Además de estar amparados por el matrimonio civil, hay unas cláusulas ahí que hay que leer bien, porque no es tan fácil, no va a ser tan fácil divorciarse. Porque para el judío y la Torá, el matrimonio es la unión de dos personas, de dos cosas que se hacen uno. Si dos órganos se unieron y están compactados, son siameses. Cuando ocurre un divorcio, entonces hay que hacer una amputación. Y es muy probable que en esa amputación los dos miembros que fueron unidos para que se vean uno, se van a ver afectados. Entonces el tema del divorcio no es como lo pinta las religiones por ahí de los abolicionistas. No es así tan fácil como ellos piensan, ni tan difícil tampoco como ellos lo pintan. Todo depende del concepto y el aspecto en el cual la persona se casó. Si es un matrimonio civil, obviamente, eso fue un acuerdo entre dos personas. Ya yo creo que la gente ni siquiera va a los lugares a divorciarse, sino que eso lo hacen un referimiento y se divorcian a vapor, como dicen. Pero en el contexto halágico ya la cosa es mucho más difícil. El divorcio no es el plan original del Eterno para el hombre. El divorcio no fue permitido por el Eterno. El Eterno permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Y la causa de un divorcio para poder casarse con otra persona no puede ser cualquiera, solo por algo indecente. Ya no es así.
Ya no es de que, mira, me casé con esa mujer y como que no sabe cocinar. No, bótala. Dale la carta de divorcio. No, ya eso no es así. Eso no es así. Entonces, muchas cositas así que hay que aprender en esta parashá. Lo único que disuelve el divorcio en un lado y otro es la fornicación, la infidelidad. Uno de los dos cónyuges fue infiel, pues ahí se hace el andamio para un posible divorcio. Después de una exhaustiva investigación y una demostración de que fue así en el contexto alágico. No es tan fácil, no es tan fácil, pero para eso hay que tomar un tiempo para eso. Hay otras cosas más que hablan, pero lamentablemente no podemos en esta noche concluir. Mañana voy a dar una pequeña reflexión en la tarde acerca de la sexta aliyá y de la séptima aliyá, porque hay cosas sumamente interesantes que por razones de tiempo no lo puedo tocar ahora, pero mañana, si el Eterno lo permite, pues vamos a estar hablando de ese tema. Así es que, señores, pásenla bien, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y esperamos que haya sido de mucha edificación esta introducción de esta parashá. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.